Buenos días, chicos. Nos toca una clase en la que vamos a desarrollar una agenda del día. La agenda es el saludo, la reflexión, contenidos, pero es un contenido nada más el que nosotros vamos a desarrollar este día. Indicador de logro, desarrollo, apartado de preguntas y respuestas, pero en estas preguntas ustedes van a tener que contestar y luego copiarlas en su cuaderno, por supuesto. Pasamos a la reflexión. Cuidado de plantas ornamentales. Recuérdense de que si nosotros tenemos una planta y la llevamos a casita, pues para que nos adorne ¿verdad? Nuestras áreas naturales que tenemos en casa, pero significa que nosotros para tenerla ya hemos buscado el cuidado que a ella se le da, ¿verdad? El riego que nosotros debemos de ponerle, el abono, qué tipo de tierra y todo lo demás que nosotros tengamos por ahí. Así es que si tenemos plantas en casita para que nos adorne, es necesario que también busquemos la forma como cuidarla y protegerla. Recuérdense de que no todas las plantas tienen el mismo cuidado o la misma tierra que nosotros, ¿verdad?, vayamos a poner, sino que cada una de ellas tiene su forma de sobrevivir. Así es que acuérdense, como organismos vivos, pues necesitan de un cuidado, de una adaptación y que nosotros le demos la luz solar para que haga su proceso de ¿verdad? Fotosíntesis, otros procesos de floración, porque hay plantas de sombra y hay plantas de sol, hay plantas de hojarasca o de tierra negra y hay plantas de cascajo. Entonces debemos de buscar un poco de información para que nosotros le demos el cuidado que nuestras plantas necesitan y nos adornen completamente como nosotros queremos y que le busquemos la forma adecuada de hacerlo. Muy bien, espero, chicos, que si ustedes tienen plantas en casa, pues que las cuiden, que les echen la cantidad de agua que ellas necesitan, que la pongan a la luz, ¿verdad? O en la sombra, dependiendo del sistema de plantas que ustedes tengan, para que se informen antes de llevarla o inmediatamente que la tengan en casa, busquen un poco de información y le den el cuidado adecuado para que le adornen sus patios o sus áreas completamente naturales. Así es que a cuidar las plantitas. Tenemos nosotros que la unidad 5, conociendo ecosistemas, es, ¿verdad?, en la unidad del último periodo. Vamos a ver 4 contenidos. En el primer contenido de estudio de la ecología tenemos, ¿verdad? Acuérdense de que cuando hablamos de ecología hablamos de una ciencia que relaciona a los organismos vivos y con su medio. Tenemos los biomas terrestres y acuáticos, relaciones en los ecosistemas y adaptaciones de los seres vivos a su medio. En las relaciones de los ecosistemas vamos a hablar de las relaciones interespecíficas que se dan entre organismos de diferentes especies y relaciones intraespecíficas que se dan entre organismos de la misma especie. Y en las adaptaciones, un organismo cuando se adapta a su medio, recuérdense de que tiene la capacidad de dejar descendientes fértiles en su ambiente. Entonces se adapta, ¿verdad? Sobrevive el más apto, aquel que es capaz de poder luchar por el alimento o luchar en el momento de la reproducción o luchar por el espacio, qué sé yo. Entonces se adapta a su medio, cumple con una función vital. En el estudio de la ecología, que es el primer contenido que nosotros tenemos, vamos a ver un indicador de logro. ¿Cuál es este? Pues representa, analiza e interpreta con seguridad el objeto de estudio de la ecología, autoecología y sinecología. Autoecología estudia un individuo en forma completamente o una especie. Y sinecología es como que estuviéramos diciendo nosotros que está estudiando las comunidades, ¿ya? O varias poblaciones de distintas especies. Muy bien, comenzamos nosotros con definición de términos o conceptos básicos para el área de ecología, que es
importante que cada uno de nosotros conozcamos algunos de ellos. Como por ejemplo, ¿verdad? Cuando yo les decía de ecología, pues sabemos nosotros que es la ciencia que estudia los organismos vivos y la relación que ellas tienen con su medio. Entonces, por eso viene de dos vocablos que más adelantito, pues vamos a ver la definición. Por acá le dice de que ecología proviene de dos vocablos griegos, oikos, que significa casa, y logos, estudio o tratado. Entonces, nosotros, ¿verdad? En una definición que le vamos a dar, es la ciencia que estudia las relaciones recíprocas entre los organismos vivos y su ambiente. Por eso yo siempre les decía de que ecología es la ciencia que se encarga de estudiar la relación de los organismos vivos y su ambiente, o factores bióticos y factores abióticos. El otro término es el hábitat. Cuando nosotros hablamos de hábitat, pues estamos hablando del lugar físico de donde un organismo se desarrolla, ¿verdad? Se desarrolla o es el lugar donde se presentan las condiciones apropiadas para que un organismo viva o una especie o comunidad o animal o vegetal. Pero no solo eso, sino que recuérdense que hábitat nosotros le vamos a, o lo vamos a definir como la casa o el lugar donde un organismo se desarrolla, se reproduce, descansa, ¿verdad? Se puede cuidar o se puede proteger. Entonces, hablamos nosotros, yo siempre les he dicho de que cuando yo lo defino, les digo que hábitat es el lugar físico donde un organismo vive. Pero como ejemplo tenemos por acá, ¿verdad? De los peces, su hábitat es el lago, laguna, laguneta o es el agua, podríamos decir. Pero nuestro hábitat de los humanos es la casa, porque es donde nos defendemos del agua, de la lluvia, del viento y de otros, para que, ¿verdad?, podamos descansar. En el caso de, tenemos nosotros, ¿verdad?, en el caso de un pájaro, pues su hábitat es el nido, donde pone sus huevos y además se defiende o se reproduce o crea las condiciones favorables para estar. Tenemos otro término importante que hay que definir, es, chicos, ¿verdad?, el nicho ecológico. Cuando hablamos de nicho, yo siempre les he dicho de que es la función que un organismo desempeña en un medio. El nicho, acá se lo defino como el modo en que se posiciona una especie específica a un conjunto de organismos dentro de un hábitat específico y siempre en relación con las condiciones ambientales y las otras especies que con verdad cohabitan en dicho espacio. Tenemos nosotros entonces que, por eso yo siempre les digo de que nicho ecológico es la función que desempeña un organismo en un ecosistema. Un ejemplo, tenemos por ahí 2 o más especies pueden vivir juntas, ¿verdad? Pueden estar en el mismo hábitat, pero desempeñan funciones diferentes. Por ejemplo, yo les ponía un ejemplo por ahí, por ejemplo, que, ¿verdad?, en el caso de si está en una sabana pueden vivir zopilotes y gavilanes juntos en el mismo, ¿verdad?, hábitat. Pero ellos, acuérdense de que comparten el mismo hábitat, pero la función que tienen cada uno es diferente, porque los zopilotes, el tipo de alimento de ellos es carroña, animales en descomposición. Y en el caso de los gavilanes, de las águilas, de los halcones, que son de las mismas, son organismos del mismo género, aunque sean de especies diferentes, pero tienen el mismo tipo de nutrición, se nutren de verdad de otras aves más pequeñas o de animales de rapiña. Entonces quiere decir de que tienen, ¿verdad?, una función diferente en un mismo hábitat, pero
con nichos diferentes. Entre los factores medioambientales o factores, ¿verdad?, de la ecología, tenemos unos factores abióticos y unos factores bióticos. En los factores abióticos hablamos nosotros que son todos aquellos factores físicos y químicos, o todos los que no tienen vida, factores, ¿verdad?, que distintos componentes que determinan el espacio donde vive un organismo, pero no, ¿verdad?, son completamente sin vida. La de físico, luz solar, temperatura, atmósfera, humedad y clima. En el caso de químicos, suelo, oxígeno, dióxido de carbono, vuelven, ¿verdad?, a tener lo que es la atmósfera, cuidado acá, no tiene tilde, falta la tilde, y agua. Entonces, en el caso, el aire siempre está en los dos, tanto en los factores físicos como en los factores químicos. Entonces, hablamos de los factores bióticos. En los factores bióticos tenemos los productores, los consumidores y desintegradores. Chicos, por el tipo de nutrición que ellos tienen, ¿verdad?, nosotros los podemos clasificar a los productores como organismos autótrofos, porque son capaces de fabricar su propio alimento. Un ejemplo de ello, las plantas, arbustos, hierbas, algas, aunque no son plantas, ¿verdad?, las algas, sino que son del reino protista, pero ellas son importantísimas porque realizan el proceso de fotosíntesis y nos generan alrededor de un 50%, 40-50% del oxígeno del medio. Son heterótrofos, ¿verdad?, a los organismos consumidores, porque ellos no son capaces de producir su propio alimento. Nos alimentamos de otros, ¿ya? Y los desintegradores son los que se alimentan de materia orgánica o, ¿verdad?, materia en descomposición. Entonces vamos a hablar nosotros que los factores bióticos son aquellos que tienen vida, los organismos vivos que interactúan con otros seres vivos y, ¿verdad?, se refiere a todo lo que es la flora, fauna de un lugar o, ¿verdad?, las interacciones que ellos tienen. Además de eso, recuérdense de que nosotros, ¿verdad?, hay factores físicos y químicos que los podemos quitar de la naturaleza y no por eso los organismos van a morir, pero hay otros que sí son importantísimos, como el oxígeno para los organismos terrestres, pero también para los organismos acuáticos. Entonces, pero una piedra que puede ser un factor abiótico, ¿ya?, que forma parte del suelo, no es tan indispensable. En el caso de, ¿verdad?, que nosotros vamos a hablar de los niveles de organización de la ecología, no es cierto que solamente tenemos el nivel de organización de la ecología. Hablábamos anteriormente que toda la materia está altamente organizada. Ya en el caso, ¿verdad?, de partículas subatómicas, la veíamos anteriormente, que son electrones, protones y neutrones. Forman los átomos. En este caso vamos a hablar de los átomos que forman a los seres vivos. Bueno, en este caso, pero hay muchísimos átomos que están en el medio y que forman parte de todo lo. Pero hay unos indispensables como chon sp, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿verdad? Oxígeno también por ahí. Estos átomos forman las moléculas, pero moléculas, vamos a hablar de las biomoléculas como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Esas son moléculas orgánicas, pero hay moléculas inorgánicas como el agua, sales minerales y otros que también son indispensables para los organismos, lo único que son inorgánicas. Estas forman el protoplasma, ¿verdad? El protoplasma, que es el que forma las células. Las células, por su evolución o por la ubicación del núcleo, yo les dije a ustedes para hacerles un repaso, células, ¿verdad?, procariotas o antes del núcleo y células eucariotas con núcleo verdadero. El conjunto de células forman los tejidos. Los tejidos son células especializadas que realizan una función específica. Vemos el caso del tejido epitelial, la piel,
pues nos protege, ¿verdad? Sirve como, nos da como la sensación, tocamos algo, pues ya la sentimos y otras cosas más. El conjunto de tejidos forman los órganos, el corazón, los riñones, el estómago. El conjunto de órganos forman los sistemas de órganos. Tenemos 11 sistemas de órganos formando a un organismo vivo. Dentro de estos, por eso yo les decía, ya cuando hablamos de partículas subatómicas, átomos y moléculas, estamos hablando de la química que la estoy estudiando. Y ya acá, ¿verdad? Estos otros los estudia la biología y los que están en el cuadrado los estudia la ecología, la ciencia que estudia los organismos vivos y la relación que tienen con el medio. Organismo, forma individual, poblaciones, ya es el conjunto de organismos de la misma especie. Forman las comunidades. Comunidades que hablemos nosotros, productores, consumidores y descomponedores de todos los, ¿verdad? Conjuntos de poblaciones de diferentes organismos. Estos forman los ecosistemas. El ecosistema, recordemos que están factores bióticos y factores abióticos y formando la biosfera. Biosfera o esfera de la vida, que es aquella que, ¿verdad?, nos forma el conjunto de organismos. 8 le llamo que está formada por la atmósfera, que es la capa de gas, la litosfera, que es la parte sólida, la tierra, roca sólida, y la hidrosfera, que es, ¿verdad?, la cantidad de agua que la está formando. Entonces, recuérdense que la biosfera o esfera de la vida es donde los organismos vivos tienen ya vida. Y luego ya Tierra, planetas, sistemas solares, galaxias y universo. Decimos por ahí que, ¿verdad?, el ámbito de la ecología, si hablamos de organismo, forma, ¿verdad?, unidad funcional. O también acá, a veces antes de población, tenemos especie. Oiga, con un genotipo o genes internos distinto que le da propiedades y características distintas a otros organismos. Somos completamente, acá le vamos a llamar que somos individuales, ¿verdad? El grado de individualidad nos hace nosotros que tengamos características bien propias de cada organismo. El conjunto de organismos de la misma especie forman una población que conviven en un lugar específico, en un hábitat, ¿ya? En un, ¿verdad? O en un espacio determinado, en una región determinada. Las comunidades, si vemos acá, están varios organismos. Aquí pueden haber comunidades de peces, de conejos, de ardillas, de ¿verdad?, aves y otros más. Entonces, las comunidades es grupo de poblaciones de distintas especies. Por eso yo les decía que en una comunidad podemos hablar productores, consumidores y descomponedores, ¿verdad?, que coexisten o cohabitan un tiempo o un espacio determinado. Las comunidades, ¿verdad?, junto con los factores abióticos forman los ecosistemas. Un ecosistema es un sistema funcional. Funcional ¿por qué? Porque está formado de organismos vivos y, ¿verdad?, y su ambiente completamente. Una comunidad integrada con su ambiente, les dice por ahí. Hasta que llegamos a la biosfera o, ¿verdad?, es el conjunto de organismos del planeta o el ecosistema gigante. Todos estos sistemas son sistemas abiertos. Oigan, sistemas abiertos porque intercambian materia y energía con el mismo medio. Tenemos por acá otras definiciones que sí, ya se las dije, pero las tenemos de una forma diferente, con ejemplos por acá. Tenemos, ¿verdad? Decíamos que las poblaciones, conjunto de individuos de la misma especie, tenemos una población de ¿verdad?, leones. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué características tienen? Pues, ¿verdad?, la característica va a ser la variación de abundancia en un tiempo y en un espacio que haya. Quiere decir que se adaptan al espacio o al ambiente y sobreviven. Las comunidades, aquí vemos varios organismos de diferentes especies
forman una comunidad. Por eso yo les decía que era un claro ejemplo de las redes alimenticias o de las cadenas alimenticias. Cada nivel lleva, ¿verdad?, un diferentes tipos de organismos. ¿Quién se come a quién? Estaría por acá. Conjunto de poblaciones de distintas especies que coexisten en un tiempo y en un lugar. Su característica es la composición de especies, relaciones tróficas, que yo les decía, las cadenas alimenticias, o, ¿verdad? Tenemos nosotros las comunidades que forman entre ellos, de quién se come a quién, o las relaciones intraespecíficas o relaciones interespecíficas, ¿verdad? Entre los organismos. Y un ecosistema, hablamos de una comunidad más ambiente físico. En otras palabras, hablamos biocenosis, que son todos los organismos vivos, ¿ya? Y biotopo. Biotopo es el medio físico y químico donde un organismo se desarrolla. Eso forma un ecosistema. Por acá tenemos, ¿verdad?, comunidades de plantas, peces, tenemos insectos, ¿verdad?, y otros más. Pero también, además de ello, tenemos la humedad, tenemos minerales, tenemos agua, suelo, aire y todo esto. Entonces, radiación solar, esos son factores físicos y químicos, ¿ya? Por acá dice que un ecosistema se caracteriza por el flujo de materia y energía. Yo les decía de que en el caso, ¿verdad?, de que tengamos flujo de materia, entonces se le llama que la materia es cíclica y la energía es unidireccional. ¿Por qué hablamos de eso? Porque en los ecosistemas, si, ¿verdad?, son unidades funcionales y estructurales de la biosfera, todos los ecosistemas, incluye a todos los seres vivos y además de ellos, ¿verdad?, encuentra la estrecha relación que tienen entre ellos y el ambiente. Si hablamos que en un ecosistema, yo les decía que hay flujo de energía, ¿verdad? Flujo de materia y energía. Esto, ¿verdad? La energía, recuérdese, los flujos de energía permiten que en conjunto todos los ecosistemas puedan funcionar, ¿verdad?, de una forma correcta, ¿ya? ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros decimos de que la energía va del sol para todos los sistemas, para todos los niveles de un ecosistema. Acuérdense de que, ¿verdad?, va completamente en el caso de que la energía llega a los productores mandan esta energía completamente a cada nivel que forma, ¿verdad?, un ecosistema, ¿ya? O que forma todo lo que es la parte de ecología y luego, ¿verdad?, se va perdiendo en forma de calor. ¿Y por qué decimos nosotros que hay flujo de materia? Porque un ecosistema no puede ser cerrado, sino de que un ecosistema es completamente, ¿verdad?, dinámico, es complejo y autosuficiente. Esto hace de que se regule completamente y además de eso, no deja de que, ¿verdad?, de que circulen solo por circular, sino de que quién le pasa la energía a quién. Por eso yo siempre les decía que la materia, ¿por qué es cíclica? Porque va de uno al otro, va de productores a consumidores y de consumidores a desintegradores. Y así va circulando y circulando de tal manera de que, ¿verdad?, llega de un organismo a otro. Entonces, ahí decíamos de que, además de eso, si circula repetidas veces, ¿verdad?, en las actividades físicas o químicas que un organismo hace, quiere decir de que esto
¿verdad? Va llegando de uno al otro e incluso regresa al mismo medio y ellos mismos lo vuelven a utilizar porque cuando decimos los desintegradores, los hongos y las bacterias, ¿verdad? Llega un momento que todos los organismos se desintegran y vuelve a formar tierra o materia orgánica para que se vuelva a reutilizar por las plantas como abono orgánico, ¿ya? O que nosotros le llamamos compostaje, cuando la materia se ha descompuesto y se vuelve a utilizar. Entonces está en ese proceso, ¿verdad? De ir y venir, pero no es solo eso, sino de que, ¿verdad? Pro les decía que es circular, circula de un nivel al otro. Siempre les he dicho, la energía va del sol a todos los niveles ¿verdad? Niveles de organización de la materia. Y pues la materia es cíclica, ¿verdad? Porque pues yo les decía que va circulando de uno a otro y se va utilizando, oigan. Entonces, hablamos que es completamente, todos los sistemas tienen que ser abiertos por tal razón. Características generales de los ecosistemas están formados por elementos bióticos y abióticos. Ya habíamos visto cuáles son. Son sistemas abiertos. ¿Por qué? ¿Verdad? Decimos nosotros que no puedes, imagínense, cuando llevamos nosotros oxígeno a todo el cuerpo, pues sacamos dióxido de carbono. No podemos ser sistemas cerrados porque nos morimos. Cuando comemos, sacamos desechos que ya no utilizamos. Entonces, hablamos nosotros que toda la población, comunidad, todos esos ecosistemas, biosfera en sí, son sistemas abiertos por el hecho de eso, pues que no podemos, ¿verdad?, tener los desechos metabólicos porque ningún organismo podría resistir. Tiene que sacarlos al medio. Oigan, la interacción entre elementos determina la retroalimentación, claro que sí. Las interacciones determinan redes tróficas, ¿verdad? O cadenas alimenticias que le llamamos. Son sistemas jerárquicos, claro. Hablamos nosotros que cada uno tiene un propio nivel, el nivel que se le conoce como nivel trófico, ¿ya? Cambian en el tiempo, son dinámicos, tienen propiedades emergentes, pues hablamos nosotros que los ecosistemas, yo les decía por ahí que tienen la capacidad de autorregularse si el humano no los perturba. Ellos se pueden regenerar solitos, ¿ya? Sin necesidad de que nosotros llevemos una semilla o llevemos plantas para poderlo volverlo a utilizar, sino de que él solito ¿verdad? Se regenera. Entonces, pues son emergentes porque ellos, ¿verdad? Tienen propiedades emergentes, se autorregulan solitos, son sistemas, ¿verdad? Dinámicos que hablábamos por ahí y si no hay una perturbación antropogénica, ellos solitos se renuevan, ¿ya? Se renuevan constantemente, están en un cambio constante. ¿Qué es un ecosistema? Pues ya lo hablábamos anteriormente, aquel que está formado por factores físicos y químicos y factores abióticos. En el caso de los factores bióticos, pues ya habíamos visto por ahí. La ecología es una ciencia interdisciplinaria. Hablamos que, ¿por qué? Porque tiene relación con otras ciencias. Recordémonos que, ¿verdad? O tiene relación con otras disciplinas como la medicina, la misma ecología tiene relación con la, ¿verdad? Parasitología y otras por ahí. Porque recuérdense que si estamos hablando de la larva de un gusano, pónganle por ahí, ellas comienza a estudiarla desde el punto de vista cómo se nutre, en qué hábitat se desarrolla o cuáles son las relaciones que tiene, ¿verdad? Este organismo para hacer daño y otras cosas más. Entonces, es interdisciplinaria porque tiene, ¿verdad?, relación con otras ciencias, ¿ya? La ecología, para su estudio, según su forma, ¿verdad?, de estudio,
se clasifica en autoecología y cinecología. Cuando hablamos de autoecología, son aquellas que estudian los organismos en forma individual, ¿ya? Si yo estoy hablando de una iguana, en el caso que yo pongo una iguana, comienza a estudiar dónde se desarrolla, ¿verdad? Con quiénes interactúa, cuál es el tipo de relación con otros organismos, cuál es la función que desempeña en un determinado lugar. Y por acá les dice que, ¿verdad? La ecología, autoecología, estudia al individuo, el hábitat, los factores o efectos, ¿verdad? Y reacciones que produce sobre un ecosistema. Y la cinecología, ¿verdad? En el caso de ella, tiene como campo de estudio las comunidades, ¿verdad? Comunidades y ecosistemas. Además de esto, estudia la relación que tienen las poblaciones entre sí con el medio que ocupa. Tenemos en el caso, ¿verdad? De la cinecología que estudia las comunidades, quiere decir de que esta estudia además donde viven las poblaciones, donde se desarrollan, ¿verdad? El tipo de relación que ellos tienen, qué cantidad de árboles hay ahí, cuántos animales se desarrollan en el lugar y una cantidad de relaciones, ¿verdad? Que se dan en el medio que ellas ocupan. Entonces, en las preguntas y respuestas que tenemos sobre el tema de ecología, voy a dejarles 3 preguntas que ustedes la puedan contestar en el chat o dejarme los comentarios o interrelaciones o cosas que ustedes quieran saber, pues en la caja de comentarios o en el chat. Ahí lo hacemos. Pero necesito que en su cuaderno puedan contestarlo ustedes para que mejoren, ¿verdad? El aprendizaje o tengan una mejor ¿verdad? Relación con con el tema que se ha desarrollado. En las preguntas y respuestas, les digo yo, mencione la importancia del estudio de la ecología, ¿ya? ¿Verdad? ¿Para qué es importante la ecología? ¿Por qué es interdisciplinaria? Podríamos decir muchas de las cosas que yo les he dicho, la relación que tienen los organismos con su medio, que se regula sola, que, ¿verdad? Estudia todos los organismos vivos y todo lo que ustedes me puedan decir ahí. Luego les pongo la segunda pregunta que investigue acerca de la ley del mínimo de living y escriba un ejemplo, ¿ya? Tiene que ver, recuérdense que hemos hablado de toda la relación que tienen los organismos con el medio, en las redes alimenticias, en las cadenas, ¿verdad? Alimenticias, pues cadenas tróficas, podemos nosotros interactuar con cómo se desarrolla. ¿Por qué a la ecología se le conoce como ciencia interdisciplinaria? Pues acabamos de decir por qué se le llama así, qué es lo que sucede, por qué, ¿verdad? Nosotros podemos clasificarla como tal. Así es que, chicos, ha sido una clase más. Pues espero que ustedes me digan las preguntas, interactuemos o que las podamos, ¿verdad? Contestar en el chat. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Pasen un feliz día.